Buen día con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y arrancamos con la última unidad referente al curso de drenaje vial, que es la unidad número 3 de drenaje urbano. Ya ustedes en el Moodle deberían tener habilitado lo que es la visualización de las diapositivas que conforman la unidad número 3. Verifiquen y de ahí, si no es así, me confirman para poder, bueno, me indican, mejor dicho, para poder activar, pero si no me equivoco, el día de ayer ya fue habilitada la visualización de esta parte del curso, en la cual ya desde el día de hoy hasta finalizar el semestre trataremos temas referentes a cómo evacuar las aguas y lluvia en carreteras o en vías urbanas, por eso que es drenaje urbano. Los sistemas respecto al drenaje superficial en carreteras afuera de las ciudades es diferente. La tipología de sistemas también son diferentes, los espacios también son reducidos y también la forma de definir todo lo que pueden ser, por ejemplo, áreas de aportaciones es diferente, porque la mano de las obras que el hombre realiza en una ciudad modifican de manera sustancial lo que es la topografía. Entonces, de ahí todas las obras afectan la distribución y la dirección del agua sobre las calles. Por ende, aquí nosotros veremos cómo diseñar para una calle un sistema de drenaje que sea eficiente y obviamente que funcione para determinado periodo de retorno o en sí determinado evento de precipitación. Entonces voy a compartirle pantalla. Me confirman si pueden visualizar. Estas son el último grupo de diapositivas, son unas 115, 116 diapositivas en total, con la cual vamos de ahí a finalizar el semestre y de ahí completaríamos todo el sílabus de la asignatura. Bueno, vamos nosotros a empezar. Empezando a dividir o en sí a clasificar la red de drenaje pluvial urbana, porque en sí la red de drenaje pluvial se suele dividir en dos grandes grupos, las redes de macro drenaje y las redes de micro drenaje. En sí, la primera, o sea, la red de macro drenaje, es el conjunto de obras que están destinadas a salvaguardar la vida de las personas y evitar daños económicos para la recurrencia del diseño, o sea, para el periodo de diseño que se está tomando en cuenta. Y por lo general está constituida por conductos artificiales de grande sección y comprende también el uso de cursos naturales de los ríos, obras de retención y de detención, para de ahí poder reducir lo que es el riesgo de inundación. Y esta red de macrodrenaje se puede dividir a su vez en cauces naturales permanentes y obras anexas, y colectores principales y todas las obras que se anexan. En el primer caso, o sea, de cauces naturales, nosotros podemos tener obras de control de crecida, canalizaciones, entubamiento de ríos, en la cual, ¿qué quiere decir entubamiento de ríos? Confinar de alguna forma el río en una sección que nosotros vamos a establecer. La presencia de embalses, lagunas, sistemas de derivación, obras de control de sedimento, todo esto se puede realizar en cauces naturales. Mientras que la parte de los colectores principales son todos los cauces construidos por el hombre, pueden tener sección, pueden ser revestidos, como pueden ser no revestidos, pueden tener sección cerrada como sección abierta,
y tiene la función de transportar las aguas pluviales recolectadas hacia un punto de descarga. Y en sí aquí se muestra, en la siguiente diapositiva, se muestra lo que son las dos tipologías de red de macrodrenaje. Nosotros podemos tener que se use un curso de agua natural y a su vez también pueden existir colectores, sistema artificial. Aquí están las dos opciones. Obviamente el tamaño de los colectores principales en un sistema de macrodrenaje puede alcanzar dimensiones bastante grandes. Pueden ser tuberías de hasta 2,5 metros, porque no hacen de mayor diámetro las tuberías en hormigón, pero también pueden ser ductos, donde los ductos de ahí pueden tener la dimensión que nosotros necesitamos, como en el caso de la imagen de la derecha. Como también se pueden aprovechar lo que son los cauces naturales para poder de ahí descargar las aguas lluvia, y esta de ahí continúe en su recorrido en el mismo. Después se presenta la red de microdrenaje. Como pueden ver, hemos pasado desde la red de macrodrenaje, que en sí es, vamos a verlo así, el esqueleto del sistema de drenaje urbano, a la red de microdrenaje, que en sí es el conjunto de obras que están constituidas por conductos de menor diámetro y todas las obras anexas, como pueden ser cunetas, pueden ser sistemas de captación, la rejilla y etc., con el fin de garantizar que no se vayan a producir obstáculos al normal desarrollo de las actividades en una ciudad. Obviamente, basándonos siempre en una recurrencia de diseño. Esto quiere decir que siempre que nosotros tratamos temas de precipitación, hay que tomar en cuenta el periodo de retorno de diseño de nuestra obra. Y en sí, la red de microdrenaje se puede dividir en la red de drenaje subterráneo y la red de drenaje superficial. La red de drenaje subterráneo está conformada por todas las tuberías o los conductos, las obras de almacenamiento que se puede encontrar en una ciudad, y del otro lado la red de drenaje de microdrenaje superficial se conforma por las cunetas, canaletas, sumideros y también almacenamiento que pueden existir, entre otras obras. Nosotros, debido al hecho que en sí, la parte de drenaje subterráneo, el diseño del sistema de conducto y de tubería, ustedes lo han visto en sanitaria, nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de drenaje, de microdrenaje urbano superficial. Quiere decir, veremos en las siguientes clases, ya a partir del día de mañana, cómo calcular la capacidad máxima de una vía, o sea, la cantidad de agua máxima que puede pasar en una vía sin ocasionar inconvenientes al tráfico. También veremos la capacidad que puede tener un sumidero, tanto que sea un sumidero tipo rejilla, un sumidero tipo buzón, un sumidero tipo mixto, cómo se comportan cuando estos están ubicados en un punto bajo y cómo se comportan cuando están ubicados en una cuneta en pendiente. Entonces, esto en sí será el objetivo en esta última unidad: aprender a calcular cuál es la cantidad de agua que hay en una vía, que puede transitar en una vía sin generar problema al correcto desempeño de las actividades, calcular qué cantidad de agua yo puedo captar con un sumidero, porque eso es importante, porque los sumideros son las puertas de entrada del agua al sistema de subterráneo de drenaje. Por ende, si no hay sumidero, yo no voy a poder captar el agua, aunque existan de ahí las tuberías subterráneas, pero sin sumidero el agua no va a ingresar. Entonces, como yo puedo determinar
a partir de la hidrología los caudales, tendré también que considerar si estos caudales son como cantidades menores, mayores o iguales a la capacidad que tiene el sumidero para que estas aguas ingresen al sistema, porque puede entender, si el sumidero tiene una menor capacidad de captación del agua que escurre en la cuneta, por ejemplo, quiere decir que no todo el agua va a ser captada y eso se va a mantener en la vía urbana. Y tendríamos nosotros que rediseñar el sistema o incrementando el número de cunetas, de sumidero, o reduciendo lo que es el área de aportación por cada sumidero, para de ahí tener que el caudal sobre la vía sea a lo mucho igual al caudal que pueda captar un sumidero. Pero eso lo veremos en las siguientes sesiones, no el día de hoy, porque ahora vamos a hacer un repaso rápido de todos los parámetros de diseño. ¿Por qué le digo rápido? Porque ya nosotros venimos analizando los parámetros de diseño para una obra hidráulica, porque como la quieren ver, sigue siendo también el sistema de drenaje, una obra de drenaje urbano, una obra hidráulica, como lo era el sistema de drenaje superficial para carreteras rurales o sí, en zonas que estén afuera de la ciudad. Entonces, los parámetros y criterios son similares, porque la primera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es el periodo de diseño y el periodo de retorno, donde de ahí nos va a tocar evaluar lo que son los riesgos, que también, le repito, en una ciudad afectada por posibles inundaciones, por colapsos del sistema de drenaje, nosotros podemos tener algunos riesgos y alguna amenaza, tanto desde un punto de vista económico, como pérdida de vida humana, y también el no correcto funcionamiento de los servicios presentes en una ciudad. Entonces, el periodo horizonte de diseño se puede definir como el intervalo de tiempo en el cual se espera que la obra alcance su máximo nivel de saturación, y esto es menor debe ser menor al periodo de vida útil de la obra. Porque en sí la vida útil de una obra, ¿qué es? Es el tiempo en que la obra va a servir de manera adecuada a los propósitos por la cual fue diseñada. Y obviamente sin tener elevados gastos operacionales y de mantenimiento. Hay que hacer, sí, mantenimiento rutinario en la obra, pero los mantenimientos extraordinarios se realizan, ya se deberían contemplar ya una vez que ha pasado la vida útil de la obra, se ha superado ese límite de tiempo. Y en sí, las medidas estructurales de un sistema de drenaje urbano deberían diseñarse para una vida útil no inferior a 30 años, y para de ahí medidas no estructurales deberían ser diseñados con periodo de retorno no inferiores, disculpe, con vida útil no inferior a 10 años. Entonces, eso quiere decir que los sistemas de macrodrenaje deberían tener como mínimo una vida útil de 30 años, y los sistemas de microdrenaje deberían tener alrededor de 10 años. Y una cosa importante es que nosotros deberíamos diseñar sistemas que sean lo suficientemente flexibles, o en sí también la planificación en el diseño de futuros sistemas deberá ser lo suficientemente flexible para permitir actualización del sistema cada 5 años. ¿Qué quiere decir actualización del sistema? No es que como una aplicación que le voy a dar clic en actualizar y se me pasan todas las nuevas características de la app. No, ahí en la actualización del sistema de drenaje quiere decir que yo pueda conectar nuevas áreas que antes no estaban conectadas, pueda ampliar la red de microdrenaje de manera tal que otras áreas
pueden ser beneficiadas por la presencia de un sistema de drenaje urbano. Pero muchas veces esto deriva, la posibilidad de hacer esto, mejor dicho, deriva de una buena planificación, porque los que están encargados de las oficinas de planificación, pongamos municipal, deberían ya contemplar que a lo largo de un cierto periodo, 15, 20, 30 años, se va a ampliar la red de recolección de agua lluvia, porque de ahí se piensa tener una expansión urbana en un determinado sector. Entonces, de esta forma, será posible hacer que, si yo sé que en una zona yo la voy a destinar a expansión urbana, y todavía no tengo nada construido, yo lo que podré hacer ya es, por ejemplo, contemplar la red, diseñar la red de macro drenaje de manera tal que en la actualidad la descarga de agua que viene de las áreas actualmente urbanizadas sea pequeña. Pero al futuro, cuando va a existir un crecimiento que puede ser a veces exponencial de las áreas urbanizadas, yo podré conectar los nuevos sistemas de recolección de agua lluvia sin que tenga problema la red de macro drenaje existente. Eso significa planificar, porque si yo no planifico y diseño con la capacidad para solamente las áreas urbanizadas existentes, y mañana va a crecer esta área, ya la red no va a ser suficiente para también drenar las aguas de la nueva superficie. Eso es muy importante. Es algo, por ejemplo, que hacen, es algo mucho más sencillo que en una ciudad. Es algo que se hace en las urbanizaciones. En las urbanizaciones, muchas veces las ciudadelas lo que hacen es dividir la construcción de la urbanización en etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, tanta etapa cuanto sea necesario. Pero obviamente la red de drenaje, o en sí la red de macro drenaje, es algo que se construye como primer elemento, uno de los primeros elementos en cualquier zona urbanizada que se va a urbanizar desde cero. Por ende, esta red será diseñada para todo el caudal de todas las etapas, pero las etapas de ahí se van a conectar una a la vez. Y también muchas veces en ciudades la construcción o la ampliación de la red de microdrenaje es vinculada con el tema presupuestario. No siempre se tiene la cantidad de dinero necesaria para poder desarrollar un proyecto todo de una vez. Entonces también en este tipo de proyectos se va dividiendo por etapa o fase. Se van a escuchar fase 1, fase 2, fase 3. De esta forma esta es la forma también de tomar un poco de tiempo para poder recaudar fondos o obtener fondos y de ahí seguir con los trabajos. Por eso que muchas veces también se dividen las obras en fases. Bueno, y esto tiene que ver con el periodo o horizonte de diseño, que será función de la vida útil de la obra. No inferior a 30 años para medidas estructurales, no inferior a 10 años para medidas no estructurales. Y ahí entra en juego el periodo también de retorno, porque para poder definir nosotros la tormenta de diseño, necesitamos conocer cuál es el periodo de retorno o intervalo de recurrencia de un evento meteorológico, que como ya sabemos, porque ya de este tema hemos hablado en el primer parcial, es la precipitación, como la lluvia en general, es un evento aleatorio, que nosotros no podemos definir de forma determinística, porque no sabemos cuándo va a llover con una cierta intensidad. Nosotros ya ahora podemos predecir con una cierta probabilidad que va a llover en un determinado día, pero cuando se superará o menos una cierta intensidad de lluvia, eso
no tenemos todavía la herramienta para poderlo hacer. Y por ende tenemos que trabajar expresando esta variable aleatoria que es la precipitación mediante un parámetro que es el periodo de retorno que me permite de manera estocástica, mediante la expresión de probabilidad, definir cada cuánto tiempo es probable que por lo menos una vez yo encontraré una intensidad de lluvia mayor o igual a la que yo estoy tomando en cuenta para mi diseño. Y también nosotros sabemos desde el primer parcial que la probabilidad de que un evento sea igualado o superado es inversamente proporcional a este periodo de retorno. Aquí abajo está la ecuación. B es igual a 1 sobre el periodo de retorno. Y de ahí, una vez que nosotros conozcamos lo que es el periodo de retorno, podemos definir la probabilidad de ocurrencia, es posible también estimar la amenaza que un evento de un periodo de retorno determinado tenga al ser superado por lo menos una vez en N años. Y la ecuación para determinar la amenaza es la que ustedes ven aquí en la diapositiva. O sea, la amenaza A es igual a 1 menos 1 sobre el tiempo de retorno elevado a N, donde N es el valor de años en la cual por lo general se suele poner igual a la vida útil de la obra o a la vida económica del proyecto. Por lo general se suele poner la vida útil. Entonces, y de ahí obtengo una ecuación que me relaciona tanto el periodo de retorno como la vida útil de la obra, que me permite calcular cuál es, o estimar, mejor dicho, el nivel de amenaza, el valor de la amenaza para una determinada obra. Y de ahí, bueno, aquí en la siguiente diapositiva también se muestra lo que son los valores de riesgo esperado en combinación de distintos periodos de retorno y también lo que es distintos valores de vida útil. La vida útil donde aparece en esta imagen, voy a mostrar. La vida útil es representada por cada una de estas líneas. Si ustedes ven la leyenda de la parte baja, nos indica, miren, que cada línea representa una vida útil. Entonces, de ahí tenemos vida útil de 2 años, de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, hasta 100. Y entonces estamos mostrando aquí que la vida útil está incrementando en este sentido. Después tenemos periodo de retorno y probabilidad de excedencia. Entonces, de esta forma, nosotros logramos también definir lo que es, cómo puede variar en función de la variable de la cual depende la probabilidad de excedencia y a su vez el riesgo, porque el riesgo es en sí la potencial consecuencia tanto económica como social o ambiental. Si ustedes acuerdan, estos eran parámetros que habíamos visto también en la unidad número 1 cuando hablábamos de los efectos de fallos de una obra, que se pueden generar como resultado de daños o pérdidas de función de un sistema, en este caso de drenaje. Y el riesgo es función de la amenaza y de la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? En sí es la predisposición que tiene un sistema a ser afectado o a ser susceptible a sufrir daños en el caso en la cual exista una cierta ocurrencia con periodo de retorno igual o mayor al del diseño. Entonces, como pueden ver, aquí toda esta parte de riesgo, vulnerabilidad y amenaza entra en juego en el momento en la cual y nivel de riesgo aceptable entran en juego en el momento en la cual se deben tomar las decisiones respecto a la parte normativa de qué periodo de retorno usar, de qué tipología o cuál es el nivel de riesgo aceptable,
para los habitantes, porque está claro que si yo aumento lo que es el periodo de retorno de una obra, si yo aumento, si quiero reducir el riesgo, eso todo afecta lo que es el tema presupuestario en una obra, el costo. Entonces, de ahí llegará un punto en el cual nosotros como ingenieros presentaremos los proyectos. Bueno, de ahí habrá ingenieros que diseñan, otros que ejecutan, otros que fiscalizan, y etcétera. Pero la primera fase siempre es presentar el proyecto. Entonces, de ahí llegará en la fase de diseño, en la cual se entregará el proyecto tanto con sus componentes técnicas como económicas, y se va a evaluar el costo de este proyecto. Y de ahí entran en juego una serie de criterios, como ya se le indicaba, puede ser tanto criterio social, criterios ambientales, económicos y también muchas veces políticos. Ya estamos entrando en un periodo que el criterio político va a estar sobre todas las decisiones que se van a tomar respecto a las obras. Entonces, obviamente, siempre habrá alguien, podrá ser que algún día alguno de ustedes estará en la posición de tomar una decisión y obviamente debe tomar en cuenta todas estas variables. Riesgo, amenaza, vulnerabilidad de la obra, efectos que tiene la falla de la obra sobre la población y cuál es el nivel de riesgo aceptable desde un punto de vista hidrológico que nosotros podemos asumir respecto a la falla de una determinada obra. ¿Qué quiere decir? Obviamente, el nivel de riesgo aceptable deberá ser mucho mayor si están diseñando una presa que si están diseñando un sistema de recolección de agua lluvia, porque el fallo de una presa puede generar la pérdida de muchas vidas humanas y además de miles de millones de daños económicos, desde un punto de vista económico. El fallo de una alcantarilla en el sistema de recolección de agua lluvia puede sí inundar un cierto sector, puede ocasionar problemas al tránsito vehicular, puede generar también pérdida de bienes, por ejemplo, que están almacenados en bodegas, pero es difícil que puedan generar, son casos extremos, que puedan generar pérdida de vida humana. Y eso también es uno de los motivos por qué los periodos de retorno de diseño son diferentes. Para presas se llega a tener periodos de retorno de hasta 1000 años. Para sistemas de recolección ya hemos visto. Por lo general trabajamos con 30, 50 años para la red de macrodrenaje y entre 5 y 20 años para la red de microdrenaje. ¿Eso por qué? Que obviamente el nivel de riesgo aceptable para obras de mayor magnitud deberá ser siempre menor respecto a obras que son como magnitud y importancia menores a esto. Aquí hay una tabla que puede ser útil, no es ley, porque en sí de ahí en el país no tenemos establecido para una carretera, para una vía urbana, disculpe, cuál es el valor de periodo de retorno que hay que usar en general en el país, porque si de ahí ustedes entran en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, que tienen su propia norma interna para el diseño, es probable que ahí esté especificada. Pero esta tabla de aquí es para que quede claro más o menos la magnitud del periodo de retorno que emplear en base al tipo de obra y al tipo de ocupación del área de influencia de la obra. Por lo general, si nosotros estamos trabajando en áreas residenciales, como red de microdrenaje, podríamos estar trabajando con un periodo de retorno de 5 años. Quiere decir
que por lo menos una vez en cada 5 años yo tengo que el evento de diseño va a ser igualado, superado. Esto quiere decir en pocas palabras que yo ya estoy diseñando mi sistema, que por lo menos una vez cada 5 años, obviamente de ahí nosotros diseñamos con factores de seguridad y todo, pero puede pasar que por lo menos una vez en 5 años mi sistema falle, que quiere decir que llega más agua de la que puede drenar y entonces empiezan a inundarse las calles. Después, en área con edificio de servicio público para la red de microdrenaje, yo puedo tener lo que son también ahí otros 5 años. Para la área externa de los aeropuertos, los parqueaderos de los aeropuertos, 10 años. De ahí áreas comerciales y vías de tránsito intenso puede variar el valor entre 10 y 25 años, y áreas de importancia específica, como son áreas de infraestructura estratégica y todo eso, puede variar entre 50 y 100 años. El rango es bastante amplio. Obviamente, menor deberá ser la probabilidad de falla de mí, entonces la vulnerabilidad de mi sistema, mayor deberá ser el periodo de retorno. Y el grado de protección adoptado resultará ser una adecuada definición de riesgo aceptable como compromiso entre el nivel de amenaza y la vulnerabilidad del sistema. Y entonces, para que quede claro, el nivel de amenaza es la probabilidad que el sistema falle, y la vulnerabilidad es el valor esperado de pérdida asociada a una determinada falla. Y obviamente estos aspectos hay que tomarlo en cuenta, y sobre todo entran en juego en el momento de evaluar la parte económica del proyecto, porque si yo quiero una menor probabilidad que el sistema falle, tendré que dimensionar el sistema para periodo de retorno siempre mayor, pero dimensionar para un periodo de retorno mayor quiere decir aumentar las dimensiones, por ejemplo, de todo el sistema de tubería, aumentar el número de sumideros, aumentar las dimensiones de las cunetas y etc. Ahí llegará un punto de equilibrio en la cual ya, si hago más gastos, no es económicamente viable el proyecto, y si hago menos gasto, incrementa el nivel de amenaza. Entonces, obviamente habrá siempre la parte que toma la decisión, que debe evaluar, si es posible, todos estos parámetros. Y entonces, nosotros debemos evaluar estos criterios, nivel de amenaza y vulnerabilidad, con una cierta flexibilidad, porque si nosotros vamos a aplicar todos estos criterios de forma rígida y estricta, podría llevarnos a tener una subdivisión excesiva del área urbana que vamos a estar estudiando, y complicar la fijación del periodo de retorno, porque acuérdense que aquí nosotros el periodo de retorno lo estamos dando en base al uso que se le está dando a una determinada área. Entonces, si yo voy a reducir mi área de estudio en subárea muy pequeña, después al momento en el cual yo tengo que definir un periodo de retorno para todo el proyecto, se me puede complicar. Entonces, de ahí, cuando no hay forma de definir un uso predominante, o sea, si es residencial, comercial, aeropuerto, edificios a servicio del sector público, lo que me va a tocar hacer, lo que está reportado aquí, es adoptar un criterio conservador. ¿Qué quiere decir eso? Escoger entre los distintos usos, los distintos usos que se tiene del área de estudio, escoger el valor de periodo de retorno mayor. Supongamos que yo tenía así 5 kilómetros, bueno, no es mucho, 5 hectáreas de área residencial, otras 4 hectáreas y media de área comercial, y otras, a ver por aquí, otra
otras 6 hectáreas, por ejemplo, de aeropuerto. Es una suposición que estoy haciendo. Entonces aquí no es que es tan sencillo definir, me voy por el área residencial, me voy por el área comercial, o me voy por el aeropuerto. Entonces lo que se hace muchas veces es decir, bueno, hagamos una cosa. Como yo no puedo definir un uso predominante acá, hubiera sido todo área residencial, era más sencillo, todo área comercial también era más sencillo. Voy a escoger cuál es el periodo de retorno máximo. Aquí eran 5 años, aquí eran otros 5 y aquí son 10. Me voy con el valor de 10 para toda la superficie. Y entonces hay que tomar también en cuenta que en el cálculo o en el diseño de este tipo de obra, para poder escoger el periodo de retorno, se pueden tomar en cuenta también parámetros de tipo hidráulico, como son el tirante, la velocidad, el ancho superficial del agua en caso de que sobrepasen la cuneta, la permanencia del agua en la vía, o sea, la permanencia de la inundación. Y, por ejemplo, si se quieren evitar daños en propiedades, ¿qué es lo que nosotros no deberíamos permitir? No deberíamos permitir que el agua que el agua vaya a escurrir sobre las aceras, las veredas, y limitar entonces el tirante máximo. Y nosotros esto es algo que podemos hacer en fase de diseño. Yo voy a establecer cuál es el tirante máximo. Voy a establecer cuál es el caudal máximo que me deriva desde este tirante que yo estoy limitando en la vía, y por ende voy a diseñar mi sistema de drenaje. Esa es otra forma de poder intervenir sobre obras de drenaje, de microdrenaje a su vez. ¿De qué estamos hablando? Supongamos que esta sea nuestra calle. Sección, bueno, estoy exagerando. Supongamos que esto sea, sin querer, bombero. Supongamos que nosotros tengamos nuestra calle y de ahí, por lo general, esto suele tener una pequeña cuneta, un bordillo, una acera, y de ahí muchas veces a la misma altura ya empiezo a tener yo edificios, pueden ser comerciales, residenciales, lo que sea, pero se suele tener edificios. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para evitar daños en propiedades, cualquier sea la propiedad, si el ingreso de esta propiedad está al mismo nivel que la acera, no deberíamos permitir que el agua supere el nivel de la acera, o sea, máximo llega hasta aquí. Y entonces yo tendré un caudal que se define en base a la cantidad de agua que hay aquí, que yo puedo conocer, porque conozco la geometría de la vía, conozco el tirante máximo, y entonces puedo calcular la capacidad máxima de la vía. Eso es algo que veremos. No sé si el día de mañana logramos hacerlo, pero seguro ya la próxima semana. También, a veces, según el tipo de edificación, suelen existir un cierto desnivel entre la cota de la acera y la cota de ingreso del edificio. Entonces, eso quiere decir que yo podría, en caso necesito, usar un tirante mayor. Por lo general, se suelen limitar se suele limitar esta altura en unos 10, 15, 20 centímetros. También depende de la altura del bordillo. Y obviamente también hay que tomar en cuenta que nunca debería sobrepasar en la altura de agua en la vía el tirante máximo para que los vehículos de emergencia puedan circular. O sea, ¿qué quiere decir? Para que un carro de la policía pueda circular, para que un carro de los bomberos pueda circular, para que una ambulancia pueda circular. Nosotros nunca deberíamos pasar la condición en la cual esta altura de agua en la vía sea mayor al tirante que permita a estos vehículos de emergencia circular, que es del orden de los 50 centímetros. Por lo general,
bueno, los vehículos de bomberos logran pasar también con tirantes mayores, pero ambulancias, carros no camionetas, carros de la policía pueden tener algún problema, aunque a veces la camioneta con 50 centímetros de agua, en base a la tipología de camioneta, puede tener problemas, sobre todo en la parte del motor. Si tiene la aspiración del aire frontal y no alta, puede tener problemas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y también hay valores recomendados para estacionamiento. Por ejemplo, en estacionamiento se pueden admitir hasta 10 centímetros de lámina de agua, siempre y cuando existen caminos sobrelevados de acceso a los carros. O sea, hay aceras perimetrales que me permiten, aunque haya agua en el parqueadero, cruzar sin ningún problema. Mientras que si no hay estos caminos sobrelevados, se pueden admitir hasta 5 centímetros. Obviamente, si usted la ve desde un punto de vista de movilizarse con el carro, 5 o 10 centímetros no es muchísimo, pero si usted se pone en los zapatos del peatón, también 5 centímetros de agua son bastante, pero por lo general el peatón camina por la acera, el problema son cuando hay que cruzar. Ustedes que vivieron la universidad cuando todavía estamos presencial, saben solamente al frente de la facultad, cuando llueve, la lámina de agua que se pone en la vía, solamente la vía que está a la entrada de la facultad, no en toda la universidad, a la entrada. De ahí en la acera no hay agua, o sea, las aceras son altas, son 15, 20 centímetros de acera, no llega por lo general a inundarse, aunque hay puntos en la cual sí llega al nivel de la acera. Allá cerca de Redondel del rectorado, ahí donde está el lugar que llaman el arbolito, ahí suele pasar, cuando llueve muy fuerte, suele pasar el nivel del agua, el nivel de la acera. Pero igual, si nosotros aquí estamos diseñando respecto al correcto desempeño y circulación de vehículos en carretera. Después, hay también una forma de establecer, bueno, hay distintas, nosotros vamos a ver una. Hay formas de establecer la peligrosidad de escurrimiento en la calle, que es obviamente un parámetro que nos ayuda a analizar el grado de protección requerido en función de parámetros como tirante y velocidad. Y esta definición de zona de inundación peligrosa se define, o potencialmente peligrosa, se puede definir mediante la metodología propuesta por Temes en el 1922, que define como zona de inundación peligrosa aquellas zonas donde puede existir serio peligro de pérdida de vida humana o graves daños a personas. Y aquí él tomó estos parámetros para la clasificación de zona de inundación peligrosa, la toma en función del producto de tirante y velocidad. Cuando este producto es mayor o igual a 0.5 metros cuadrados sobre segundo, se define zona de inundación peligrosa. Cuando el valor es mayor a 0.3, se define como zona de inundación potencialmente peligrosa. Y en el caso del valor sea inferior a 0, de ahí esa es una zona de inundación, pero no peligrosa. Ustedes pueden entender que puede ser pequeño el tirante de agua en la vía, pero si este tirante de agua, si esta lámina de agua tiene elevada velocidad, puede arrastrar cualquier objeto. Ustedes muchas veces ven videos cuando hay inundaciones de carros que se mueven solos. ¿Eso qué es debido? Esto es debido primero a la presencia de agua y de segundo a que el agua esté en movimiento. Porque la presencia del agua hace que el vehículo empiece a flotar, o si no empieza a flotar, reduce la fricción que hay entre el neumático y pavimento. Y segundo, la fuerza de empuje que va a tener de ahí el agua en movimiento que actúa sobre el vehículo permite este movimiento. Entonces,
mayor es la velocidad, mayor también será la probabilidad que un objeto, una persona pueda ser arrastrado. Del otro lado, si yo tengo tirantes elevados, pero velocidades bajas, igual yo puedo tener problemas desde un punto de vista de incolumidad de la persona. También la persona podría perder el equilibrio y también puede pasar, y ocurrió, que se ahogaran en las aguas que estaban inundando el río. Entonces no es algo que nunca ha pasado, es algo que lamentablemente sigue pasando cuando hay eventos extremos que, por ejemplo, habían sido notificados y no se habían tomado las debidas precauciones para que todas las personas estuvieran en lugares seguros. Muchas veces el INAMI pasa, no muchas veces, todos los días o una vez cada 3 días pasa informativos sobre las áreas del país que debido a lluvia podrían ser interesadas por peligrosidad baja, media o alta. Entonces, estos se deberían usar por parte de los COEs cantonales para establecer ya un nivel de alerta o de prealerta y estar pendiente en el territorio de lo que podría estar pasando. De ahí, para continuar con estos temas, se viene la parte del área de drenaje. Ustedes ya saben lo que es el área de drenaje, lo han visto en distintas asignaturas, empezar desde hidrología, y en sí, el área de drenaje para nosotros será la localidad, para nosotros en esta unidad, será la localidad a servir con el sistema de drenaje pluvial, que en sí es una cuenca. El área de drenaje es una cuenca que se define como área geográfica encerrada por límites de aporte superficial del escurrimiento. Y obviamente para cuencas de drenaje urbano, tenemos que la forma de delimitar esta divisoria es un poco diferente que a la cuenca rural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obras como las vías, bordillos, aceras, caminos y a veces la misma obra de drenaje que modifican completamente lo que es el recorrido superficial que puede hacer el agua. Supongamos, le hago un ejemplo, supongamos que el terreno natural en sección hacia esto. Y nosotros aquí, bueno, hacia esta parte de aquí. Y nosotros aquí le vamos a construir una carretera. Nosotros, si vamos a construir una carretera, lo que vamos a estar haciendo, o cualquier obra en sí, o una vía, por ejemplo, aquí pongo la cuneta, aquí después pongo la acera, aquí lo mismo, pongo la cuneta, pongo la acera. Entonces, como pueden ver, yo estoy modificando cómo el agua escurría naturalmente sobre el terreno. Antes de ir por acá, entonces ahora yo tengo que seguir la geometría de la vía, por ende es primordial conocer la topografía del sector mediante inspecciones, porque las imágenes de Google los pueden ayudar para entender dónde hay una vía, dónde hay un cruce, dónde se están realizando nuevas obras, pero saber realmente la pendiente de una vía hacia dónde va, dónde descargan, por ejemplo, los techos de las viviendas, porque eso también es importante en un área urbana. Ustedes pueden tener lo siguiente. Pueden tener, esta es una manzana, donde están por aquí distintos lotes, pueden ser casas, y tiene una vía acá, otra vía acá, otra vía acá y otra vía acá. Ahora, por lo general, para las manzanas que están en el medio es sencillo porque por lo general descargan los techos hacia la única calle que tiene disponible. Pero cuando usted tiene lo que son lotes esquineros, de ahí habría también que analizar si este techo descarga sobre esta vía o descarga en esta o en parte en una, en parte en el otro.
sea, esto para tener el detalle, porque muchas veces podría afectar el sistema de drenaje si nosotros no contemplamos el correcto punto de descarga de las aguas. Pero esto solamente es posible hacerlo mediante recorrido en sitio, verificar hacia dónde van las pendientes, verificar si hay alguna estructura que pueda impedir el paso que en el Google no ven, porque muchas veces la imagen de Google, aunque hoy en día ya las actualizo prácticamente, no digo que están al día, pero ya se van en Google, en muchas partes del país tienen fotos del 2022, tienen imágenes del 2022, pero es importante para definir bien la área de drenaje, conocer cuál fue el cambio debido a las obras que el hombre, que nosotros en sí, vamos a primero diseñar y después a implementar. Y entonces, de ahí al final, en estos casos solemos también expresar el área en hectáreas, aproximándolo a un decimal. En diseño de sistema de drenaje urbano se suele trabajar en hectáreas porque no son áreas ni muy pequeñas para expresarla en metros cuadrados, pero tampoco son áreas muy grandes para expresarla en kilómetros cuadrados. Hablamos por lo general de rangos de los miles de metros cuadrados, decenas de miles de metros cuadrados, pero no llegamos a los millones de metros cuadrados para pasar al kilómetro cuadrado de comunidad. Y se suele emplear el hectárea, obviamente. Nadie le impide de usar el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado. Esa es una recomendación de usar hectárea, aproximándola a un decimal. Pero de ahí las ecuaciones que nosotros vamos a usar, que son en sí ecuaciones que ya hemos visto, tipo la ecuación del método racional, nos permitirá, en base, usando coeficientes de conversión diferentes, poner el área en metro cuadrado, en hectárea, en kilómetro cuadrado, en base a cuáles sean nuestras necesidades. Y obviamente, la magnitud de las obras hidráulicas a proyectar guardan directamente relación con ¿qué? Con los hidrogramas de diseño. Hoy en sí, para nosotros aquí, con los caudales de pico que derivan desde un hidrograma de diseño. Una obra que es una obra de drenaje, o un sistema de tubería, o cómo calcular el caudal en una calle, cómo calcular el caudal captado por un sumidero. Eso necesita un caudal de pico, no necesita otro tipo de parámetros. Obviamente, si nosotros necesitamos calcular lo que son sistemas de almacenamiento de agua y lluvia, y etcétera, necesitamos todo el hidrograma completo para determinar los volúmenes. Por ejemplo, hace unas semanas estuve revisando un proyecto en la cual un municipio no permite el ingreso del agua directamente al sistema del agua lluvia en su totalidad al sistema de recolección municipal, y también nos estaban pidiendo de almacenar la variación de caudal o de volumen de precipitación que se genera debido al cambio de uso de suelo, porque cuando usted tiene un uso de suelo tipo agrícola o un pasto, tendrán escorrentía, como ya saben, diferente que si usted tiene una superficie pavimentada. Entonces, los reglamentos de estos municipios, que no es aquí en el país, es afuera, nos piden de almacenar y después ya eliminar esta agua de otra forma que no sea en el sistema de recolección de agua y lluvia municipal. Entonces, de ahí se tuvo que calcular, una vez definido el uso de suelo, una vez definido el área de la cuenca, una vez definida la precipitación de diseño, se tuvo que definir un hidrograma. Como ustedes saben, un hidrograma representa la distribución de los caudales, por lo general en el tiempo, de forma similar. Caudal, bueno, por dicho, tiempo, caudal. Y si ustedes hacen el integral de esta línea, obtienen lo que es el volumen que escurrió a lo largo del periodo que duró este hidrograma. Entonces, ustedes aquí, nosotros en este curso trabajaremos, para que quede claro, con caudales de pico.
Y también aquí la forma de determinar caudales por lo general es una sola, mediante el uso de datos de precipitación, porque en área urbana no tenemos datos de caudales medidos para usar métodos directos o métodos regionales. Aquí es como podría haber sido para sistemas de drenaje superficial en área rural. Aquí solamente tenemos la opción y tendremos el 95% de los casos datos de precipitación cercanos, de la estación más cercana, en la cual de ahí lo vamos a emplear usando métodos indirectos para calcular lo que son los caudales. Obviamente hay que pasar desde el cálculo de la curva de intensidad, duración, frecuencia, la cual ustedes ya saben hacer, entonces no me voy a quedar sobre esta parte. Hicieron hasta la primera parte del proyecto del primer parcial fue sobre la determinación de curva, intensidad, duración, frecuencia. Entonces, obviamente, en cualquier obra hidráulica, cualquier sea, repito, necesitan esta información: densidad, duración, frecuencia. Y que podrá ser útil para de ahí el desarrollo del proyecto hidráulico, sobre todo en la determinación de la intensidad primero, que será función de esta intensidad del periodo de retorno y de la duración del evento que ustedes están considerando, y después nos ayudará a calcular los caudales. Y en sí aquí le muestra cómo poder calcular la precipitación de diseño. Si ustedes se acuerdan, desde hidrología existían unos métodos para poder calcular una precipitación media, porque algunas veces usted pueden tener, si esta es su cuenca, estaciones que están alrededor, y entonces se podría usar el método de la media aritmética, el método de los polígonos de Thyssen o el método de la isoyeta para definir cuál era la precipitación media sobre esta cuenca. Me voy a adelantar que en un futuro no muy lejos se van a publicar los parámetros de la curva IDF calculado para las provincias de Santa Elena y Manabí, que son fruto de un estudio, de una investigación que se está llevando a cabo en estos días en la facultad, mediante también la tesis, el trabajo de titulación de un compañero, en la cual de ahí se pudo determinar y zonificar los parámetros de la curva IDF. Ya le voy a mostrar el resultado, todavía no está disponible al público. Voy a mostrar. A ver, es esto. A ver. Es esto de acá, le repito, solo para la provincia de Santa Elena y Manabí, un trabajo que se hizo. Se han determinado lo que es los parámetros de la curva IDF, tanto K como M como N. Ustedes quieren saber cuál es el parámetro de la curva IDF en este punto, simplemente se le da clic acá y le dice K igual a esto, M igual a esto y N igual a esto. Y esto se podrá y en todas las dos provincias. Obviamente eso se ha zonificado 40 estaciones meteorológicas, de la cual, disculpen, 40 estaciones pluviométricas, de la cual de ahí se calculó por cada estación los tres parámetros, y de ahí se zonificó mediante un método que bueno, sí se hizo mediante dos métodos y después se escogió el que mejor resultado daba en el ArcGIS, cosa que también se puede hacer en el QGIS. Y más adelante esto estará disponible a todos. Primero tiene que sustentar el compañero y después ya estará disponible para todos. Y de ahí es muy probable que se vayan a hacer proyectos de investigación futuros sobre la ampliación de esta metodología a otras provincias del país. Vamos a ver qué más hay, que también tengo que verlo ahora. Bueno, vamos a avanzar rápidamente
en las últimas 2 o 3 diapositivas, rápidamente, porque ya el método de cálculo lluvia caudal que se suele usar es el método racional. El método racional nosotros vamos a emplear para áreas inferiores a los 5 kilómetros cuadrados, y en sí es la mayoría de los casos para cuencas urbanas, o para sistemas de drenaje urbano, tenemos áreas inferiores mucho menores que a los 5 kilómetros cuadrados, a veces no llegamos ni al kilómetro cuadrado. Y ya saben, el caudal es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad de lluvia por el área. Después, si usted quiere el caudal en metro cúbico segundo, ingresarán la intensidad en milímetro hora, el área en hectárea, dividen por 360 y obtienen esta unidad. Si ahí usted quiere usar otra unidad, tendrán que tomar en cuenta que este valor coeficiente, que es en sí de conversión, va cambiando. Y también cuando la cuenca tiene tamaños mayores a las 200 hectáreas, es recomendable usar modelos hidrológicos que nos permitan definir cuál es, mejor que 200 hectáreas, a los 5 kilómetros, es mejor usar lo que son programas que nos permiten determinar los caudales de pico, o sea, modelo hidrometeorológico más complejo, en la cual uno de los principales empleados es el HMS, que es un software gratuito del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que permite emplear decenas de métodos hidrológicos para calcular precipitaciones, para calcular de ahí lo que son los hidrogramas. Y también cuando nosotros tenemos cuencas complejas, es requerido una simulación de los elementos que constituyen el sistema hidráulico y se pueden usar software como el SWM, el Seaway Gems, el InfraWorld, y también ya últimamente el Civil 3D tiene un complemento que permite calcular y dimensionar sistema de agua lluvia. Otro más es el Water Gems. Hay algunos software que permiten hacer eso. El tema es que no muchos son gratuitos. De lo que le estoy mostrando en esta diapositiva, solo el primero. El SWMM es gratuito, los otros cuestan y mucho también. El InfoWorks llega a costar hasta 30, 40, 50 mil dólares en base a lo que uno quiere comprar. También el Seaway Gem tampoco está. El Seaway Gem o el WaterCat, no es que tampoco están baratos. Pero sí hay herramientas que en base de ahí a las necesidades que tienen podrán usar. Entonces, el día de hoy llegamos hasta aquí. Como pueden ver, solamente fue una parte de introducción teórica. Ya el día de mañana vamos a pasar a la técnica de gestión de escurrimiento urbano. Veamos cómo deberíamos gestionar la agua lluvia de manera tal de reducir los picos de caudales que pueden persistir en las vías. Y de ahí ya empezaremos a ver cuáles son los procedimientos para el diseño de las captaciones en el drenaje urbano. Le acuerdo que nosotros aquí nos enfocaremos en dimensionar, o mejor dicho, definir qué cantidad de sumideros se necesitan, cada cuántos metros, obviamente conociendo todo lo que es la capacidad máxima que tiene una vía. Vamos a empezar aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Entonces denme un minuto para ingresar al SIU y pasar listo. Ingeniero, buenos días. Disculpe, Bueno, yo tengo una duda, pero referente al taller que mandó. ¿ya? ¿Se me escucha bien? Es que está interfiriendo internet. De vez en cuando yo la escucho entrecortado, pero por ahora sí la escucho. Bueno, la escuchaba. Disculpe, mi pregunta es, creo que está fallando de nuevo. Al momento del criterio de elegir
la longitud de la tubería, yo Sí. usé un rango de 50 a 100 metros. Por ende, al momento de usar el lábaco, sé que debería usar una tubería de 60 milímetros. Pero, y me da en total 96 metros. O sea, quería saber si es válido elegir la longitud de esa forma o tengo que hacerla de otra manera. O No sé si sea, se entiende. yo le recomiendo usar la metodología que nosotros hemos empleado en clase. De ahí usted escogió el de 60 milímetros. No le puedo decir nada porque le dejé libertad de escoger todos los parámetros que ustedes no tenían. Entre eso estaba el diámetro. Ustedes tenían diámetro de 60, de 100, de 150 y de 200 milímetros. Usted escogió el de 60, no hay ningún problema. Y obviamente la longitud deberá ser tal que no se supere la capacidad máxima de la tubería y también que esa longitud sea lo posible múltiplo de 6 para evitar desperdicio en material. Pero Ok, si usted usó ese criterio, no hay ningún problema. pero en este caso, por ejemplo, si me daba, bueno, ahí me daba 96 metros, ¿puedo aumentar entonces para que dé la tubería a múltiplos de 6 o debería disminuirlo? Y no, o sea, 96 ya es múltiplo de 6. El tema de ahí, le repito, ahora no sé qué cálculo ha hecho, pero no debe superar lo que es el caudal, la capacidad máxima de la tubería. Si en 96 metros de tramo el caudal total va a superar la capacidad máxima que tiene la tubería de 60 milímetros, entonces usted no podría usar ese diámetro. O aumenta el diámetro o reduce la longitud. Pero esto es algo que hicimos en clase. Nosotros vimos con un diámetro de 60 milímetros a una pendiente del 1%, máximo puede circular este caudal. Entonces, yo veo esto, veo de ahí cuál es el caudal que voy a calcular con una longitud del subdren de 96 metros. Y entonces, si el caudal no es superado, en la tubería no hay problema. Mientras que si el caudal que me deriva desde los 96 metros de subdren es mayor al caudal máximo que puede transitar en la tubería, dos cosas le toca hacer. O reducir la longitud o aumentar el diámetro. Ok, listo, gracias. Ya. Es ¿Alguien que igual más? el caudal no excede, así sí Ya, cumple. entonces estaría bien. Hasta podría Gracias. ampliar la longitud, pero está bien. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? No. Entonces, vamos a pasar, listo, para de ahí terminar para el día de hoy. Azuero, Presente, ingeniero, buenos días. Caña, Presente. Valareso, Bermeo, Borges, Presente, ingeniero, buenos días. Burbano, Presente, ingeniero, buenos días. Campos, Presente, ingeniero, buenos días. Cedillo, Presente, ingeniero. Buenos días. Chica, Presente, ingeniero. Joes, Presente, ingeniero. Delgado Ugalde, Presente. Delgado Yaguara, Presente. Díaz, Presente. Espinosa, Gamboa, Presente, ingeniero. Gastesi, Presente, ingeniero. Gómez Ceballos, Presente, ingeniero. Gómez Olea, Presente. Gómez Valareso, Presente, ingeniero. Guamán, Presente. Ibarra, Presente, ingeniero, buenos días. Andívar, Presente. Mosquera, Presente. Murillo,
Presente. Paredes, Presente, ingeniero. Pazmiño, Presente, ingeniero. Peña, Quinto, Aquí, ingeniero, presente. Regalado, Presente, ingeniero. Rivera, Presente, ingeniero. Romero, Presente. Sánchez, Presente. Sani, Presente, ingeniero. Quintana, Presente. Papanta, Presente. Villa, Presente. Villasís, Presente, presente, ingeniero. Sí, presente. Vite, Presente, ingeniero. Vite. Presente. Yuquilema, Buenos días, presente. Zambrano, ya, entonces el resumen, déjame ver quién falta. Ingeniero, no está. A ver, Espinosa me dice que está por ahí, ya. Faltarían Valareso, Bermeo, Peña y el señor Zambrano. Alguien de los que nombré, 4 que nombré que está por aquí. En el chat no escribió nadie. Bueno, entonces voy a proceder con registrar esa asistencia. Ya estén pendientes de los porcentajes de asistencia en el SIU, porque ya se acerca el final del semestre. Y saben que si tienen menos del 70%, automáticamente están reprobados. Entonces estarán pendientes de esto para que si les falta algún porcentaje, alguna asistencia que nos falten a la que viene hasta el final del semestre, porque déjeme ver si no me equivoco. ¿Cuál es el porcentaje, ingeniero? Disculpe. El 70, como siempre, desde el 70%, menos del 70%, se queda por falta, ahí más del 70% ya no tiene problema, porque ya de ahí falta muy poco, prácticamente faltan esta semana, la próxima y 2 más, y ya estarán ustedes en examen. El 19 de septiembre empiezan los exámenes de primer parcial, el 26 de septiembre empiezan los exámenes de recuperación. Entonces, ya hasta final del mes de septiembre, ya hasta recuperación estará. Dicho esto, ya se registró la asistencia. Si no hay ninguna otra consulta, voy a proceder a cerrar la sesión y nos veremos en la mañana para continuar con los temas que le indiqué hace unos minutos. Que tenga un buen día y hasta mañana.